Jesucristo con cada uno de ustedes. Amén. Tómese un minuto ahí, segundo, para hablar con Dios, con el Dios de la Biblia, y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. Usted cree a la palabra de Dios, y si no, no estaría aquí, porque la palabra de Dios le ha enseñado que hay un Señor y Salvador llamado Jesús de Nazaret. Usted cree a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de unos juicios eternos y verdaderos. Usted cree a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que hay un cielo eterno y ahí hay un trono para el oportuno socorro. Usted cree a la palabra de Dios, porque ha visto cómo la palabra de Dios le sustenta, cómo la palabra de Dios le ayuda, cómo la palabra de Dios le fortalece. Amén. Volvamos a lo que hace 8 días comenzamos para terminar este mensaje. En Gálatas capítulo 6, versículo número 1, vamos a retomar, porque esto es muy importante. Vamos a entrar a un tiempo de ayuno, de 21 días de ayuno, y realmente es muy importante que usted entienda la dimensión de ese ayuno, porque no es para usted nomás. Perdone que le diga yo con todo respeto, el ayuno no es para usted, no es por lo individual, no es por los problemas personales. El ayuno tiene que ir a algo más grande, más amplio. Ayunar por esa familia, ayunar por esos hijos, ayunar por esta nación, ayunar por los familiares, ayunar por los jóvenes, por las jovencitas, ¿verdad? En Gálatas capítulo 6, versículo número 1, en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice Gálatas 6:1: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Habíamos quedado hace 8 días en que ¿qué era la ley de Cristo? ¿Verdad? Tome asiento, por favor. La ley de Cristo. Habíamos hablado que el verdadero persona espiritual restaura, no derriba. Y que cuando usted ve una persona que está contendiendo en lenguas, en criterios, que no me parece, que no estoy de acuerdo, y usa esos argumentos para derribar, está muy lejos de ser una persona espiritual. Que el verdadero espiritual tiene una capacidad de soportar, de restaurar, aún de considerar a otros considerándose a sí mismo. Amén. Y Dios necesita en este último tiempo hombres y mujeres verdaderamente espirituales. No solamente que anhelen el poder del Espíritu Santo para hacer milagros y los aplaudan. No solamente que anhelen el poder del Espíritu Santo para hacer sanidades o obras o para manejar: mire, esta es la iglesia, o esta es la iglesia de mi mamá y me la dejó, lo que sea, y ahora está muy llena. No es eso. El Señor quiere tomarnos a muchos, quiere restaurarnos, que seamos restaurarnos y que nosotros restauremos a otros, porque Cristo viene pronto y nadie que esté derribado, pienso yo, que se puede ir, porque se quedará ahí derribado. Pero alguien que está restaurado estará listo para irse, estará listo para decir: ven, Señor Jesús. En reposo será salvo, en el reposo del Señor. También habla que el espiritual desarrolla una vida de mansedumbre. La mansedumbre aprende a soportar, aprende a oír, aprende a respetar, aprende a hablarle a otras personas. Y nos va un mandamiento aquí que nos recuerda que la vida cristiana no debe ser tan individual. Solamente yo quiero que Dios me bendiga, solamente Dios quiero que me responda, quiero buen trabajo para mis hijos, quiero buen trabajo para mis hijas. No solamente eso. Nos dice en el versículo 2 que hay que sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces usted y yo entendemos
vemos claramente que la ley de Cristo nos manda a mirar al prójimo. La ley de Cristo nos manda a mirar a los otros seres humanos. No importa la apariencia. Tú no sabes si ese hombre andrajoso o esa mujer andrajosa, Dios quiere hacer algo muy grande de esa persona. Pero Dios quiere que tú le hables de Cristo, que le compartas tu pan. La ley de Cristo que damos ahí, que era, y hay muchas propuestas de interpretación, pero la que más han hecho dice que está en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, porque están hablando de la ley. Marcos capítulo 12, versículo número 28. Lo investigué, lo miré, trabajé en ello, busqué cuáles eran las opiniones de muchos respecto a la ley de Cristo. Dice en San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28, dice: acercándose uno de los escribas. ¿Quiénes eran los que manejaban la ley de Moisés? Los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó al Señor, probándolo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Una persona, ya vamos para allá, una persona quiere probar al Señor. Amén. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Mire lo que responde Jesús, dice el 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sabe que eso hace parte del primer mandamiento? Usted está entendiendo que la ley de Cristo, lo primero que nos manda es ¿a qué? A oír. A oír, y también a desarrollar unidad. Y nosotros desarrollaremos la unidad conforme a los parámetros bíblicos, porque hoy en día se manejan muchos tipos de unidades y tampoco hay que meterse en lo que Dios no ha mandado a unidad. Por ejemplo, hay unidades por intereses económicos. A mí Dios no me ha mandado a eso. Amén. Me ha mandado a tener unidad en el espíritu, unidad en la fe. Amén. Dice el 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces la ley de Cristo reconoce de la ley de Moisés. Mire cómo debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Su lucha mayor es donde está, en el alma. Y el diablo está interesado en que su alma viva perturbada, porque un alma perturbada deja parte para amar a Dios, pero deja parte para la perturbación. Sí, claro, un alma perturbada está pensando en la perturbación todo el tiempo, en el abatimiento, y ahí es donde usted y yo tenemos que meternos en la dimensión del amor de Dios. Con todo, no con una parte de ella, y con toda tu mente. ¿Usted trabaja sobre su mente? Debería hacerlo. Yo debería hacerlo. Hablarle a la mente, decirme: mente mía, tú tienes que amar, toda mente tienes que amar a Dios. Mente mía, todo el tiempo tienes que tener a Dios. Y con todas tus fuerzas, con el cuerpo también, porque ¿dónde están las fuerzas? Está diciendo el Señor, el ser humano debe aprender a amar a Dios con su alma, con su espíritu y con su cuerpo. Este es el principal mandamiento. Yo sé que usted notó eso, es principal, pero no el único mandamiento. Y ahí entra la ley de Cristo. Aunque esto no es nuevo, porque está en Levítico 19, 18. Míralo, por favor, en Levítico. Vete conmigo a Levítico 19. Levítico es el libro a los sacerdotes. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo número 19. Gloria a Dios, Señor, porque todo está fluyendo.
versículo número 18. Estamos hablando de la ley, ¿de quién? De Cristo. Dice Levítico 19:18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a tú mismo, yo. Entonces vamos a usar la inteligencia, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Pablo dice de la ley de Cristo. Lo investigamos en la ley de Cristo. Reafirmar la gran ley de Dios, o para Dios, primer gran mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Pero le añade algo, y no es nuevo. O sea, no está trayendo leyes nuevas, está la ley de Dios. Les cuento y les confieso que cuando yo leí esto no me acordaba la importancia de este versículo de Levítico 19:18. Porque es que mire, dice: amarás a tu prójimo como a tú mismo, yo Jehová. Pero el versículo no comienza así. El versículo dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos a tus hermanos. Yo decía, con razón no se puede sobrellevar las cargas, porque nadie puede amar al prójimo si todavía tiene deseos de venganza y rencor al prójimo, al hermano de la iglesia. Entonces, en este ayuno que vamos a trabajar, que ya el Señor nos metió desde ahora, desde hoy nos metió. Alguien preguntará: ¿y por qué nos metió desde ahora? Porque usted vio que ya nos dijo el Señor: hay que identificar ligaduras y cortarlas. Ya el Señor nos recordó la palabra: esa hija de Abraham enferma estaba atada y con ligaduras del diablo. Usted quiere progresar, yo también quiero progresar. Usted quiere mostrar la gloria de Dios, yo quiero mostrar la gloria de Dios. Yo quiero que la gloria de Dios sea mostrada en mi casa, en mis hijos, con ustedes. Pero tenemos que ser sensatos que hay requisitos de Dios en la palabra, que, como lo hemos dicho otras veces, no es tan gratuito. Hay que pagar el precio en oración, en ayuno y conociendo la palabra y poniéndola por obra. Yo quiero que nos detengamos ahí, hermano, porque tenemos que orar. ¿Cómo me diría alguien? Pastor, o sea que es una batalla tremenda que hay que ganar, eso de quitar el deseo de venganza y el de guardar rencor. Sí. Y no nos mintamos, porque a veces cuando viene una contrariedad, da una rabia, una ira, y no se quiere tener el espíritu de mansedumbre, como vimos, sino este deseo. Y ojalá se le guarda rencor. Me dijo, me hizo, me miró. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y yo quiero trabajar sobre este tema ahorita, porque en el versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No está Ana Rosa, que Dios la bendiga, o está en la transmisión, porque seguro que me hubiera dicho: pastor, hay que dar una predicación en un domingo, y hay que darla, porque mire, la chismografía no es cosa tan sencilla. La chismografía lleva a la venganza y al rencor. Ahí lo estamos viendo en la palabra de Dios. Porque Dios lo dice primero: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Hermanos, si tenemos que ganar todas las batallas, y tal vez una de las batallas que tenemos que ganar más poderosas están dentro de nosotros mismos, de pensar todo para mí y a complacencia para mí y lo que yo deseo. Y el Señor nos está diciendo: la ley mía me dice: ama a tu Dios por encima de todas las cosas, pero ama a tu prójimo, y quédate tú de último. Porque no es que no nos amemos, sino que nos quedemos de último. Volvamos por favor a Marcos 12. Ahí estábamos. Marcos capítulo 12. Qué bonita, qué poderosa, qué bonitos los tiempos de disertar en la palabra de Dios, ¿verdad? Qué poderosa la palabra. A mí me gusta. Bendigo a mi pastora Carmen, donde quiera que esté, la bendigo mucho, porque sé que hay testigos, sé que hay personas observando. Bueno, gloria a Dios. Díganle de parte mío que la bendiga mucho.
San Marcos capítulo 12. Ella nos enseñaba así, ¿verdad, pastora Doris? Ella nos enseñaba y la coma. Usted también se acuerda, y la tilde y el signo de interrogación. No corra con la Biblia, porque quizá Dios le quiere enseñar algo. Y mire hoy ese pequeño detalle, hermano. Tal vez por la lengua es que se desarrolla el rencor y el deseo de la venganza. Y queremos ser victoriosos. ¿Cuántos quieren ser victoriosos aquí? Estamos en Marcos 12, 28, 12, 28, 30. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Marcos 12, 30, y toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Digamos con sinceridad que de cierta forma mucha gente nos esforzamos por cumplir este mandamiento. Si no se alcanza, pero nos esforzamos. ¿Es así o no es así? Pero ¿y el siguiente mandamiento por qué no se cumple? Cuando dice el versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted observó Levítico 19, el Señor le añadió algo, ¿verdad? Y usted leyó Levítico 19, versículo 18. Dice: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Le añadió algo espiritual. ¿Qué es ese algo? Que la ley de Cristo es que más que saber esto, que más que conocerlo, es ponerlo por obra. Y yo voy a atreverme a declarar algo. Quizá hay bendiciones muy detenidas porque la gente se está amando a sí misma más que a Dios y más que al prójimo. Y si usted está siendo sensato conmigo, es como un equilibrio, como en una balanza. Dios no le dice a usted que no se ame a sí mismo. Está claro aquí que nos dice que debemos amarnos a nosotros. Lo que está diciendo Dios en la palabra y a través de Pablo es: si usted se ama a sí mismo, sea equilibrado, ame a Dios por encima de todas las cosas, y en lo que más cuesta, amar a quién, al prójimo. Al prójimo, sin venganzas, sin rencores. Eso es fácil, no es fácil. No nos digamos mentiras, porque hay algo que a mí me maravilló desde que lo aprendimos en el Instituto Bíblico y lo enseñamos en el Instituto Bíblico. Cuando encontramos en una clase que se llama santidad una definición sencilla. ¿Sabe qué es la carne? El yo. Y me impresionaba que pensábamos que la carne era el pecado, que los deseos de la carne. El yo en la carne. Yo quiero, yo deseo, yo esto, me hicieron, me miraron, me tocaron, me hablaron. Y nadie puede desarrollar ese amor, esa ley de Cristo. Usted está de una vez asociando y dice: la ley de Cristo entonces tiene que tener con el amor, claro, porque por amor fue que Él se entregó. Pero no cualquier amor, porque la palabra amor hoy la manipulan. La palabra amor la usan. Es terrible pensar que unas personas enteraron y degollaron unos niños, y que si seguramente les preguntaron ¿y por qué lo hicieron? Van a decir: por amor a mi profeta, por amor a mi Dios, por amor a mi religión y por amor a mi pueblo. Es como dijo alguien: ¿Cómo en nombre de ese amor hizo eso a otros niños? Amén. Entonces, hermanos, la ley de Cristo tiene que ver todo con la manifestación verdadera del amor. Dios le está hablando a alguien aquí, porque Dios le está diciendo a alguien: tú quieres esa respuesta en tu casa, tienes que quitar el deseo de venganza y del rencor hacia cierta persona, y no lo puedes vencer sino a través de dimensionar el amor del Señor. En pocas palabras, tienes que aprender a amar como Cristo lo hace. Tenemos que aprender a amar como Cristo lo hace. No lo hacía, lo hace.
Porque por amor estamos aquí, más de uno por el amor de Cristo. ¿Usted cree el amor del Señor allá intercediendo por nosotros? Que usted y yo hacíamos las pataletas y el Señor, dale otra oportunidad. No lo sueltes, no la sueltes de tu mano. Imagínese usted cuántas veces la gente salió esperando que usted quedara avergonzada por ahí, que no tenía nadie humanamente hablando. Pero todo se volteó porque el Señor con amor intercedió a favor suyo y a favor mío. Entonces, hermanos, Pablo vuelva a Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, puede que pase eso en la iglesia, puede que haya faltas, y es más, puede que haya gente sorprendida en esa falta. ¿Cómo se va a manejar eso? Dice que los espirituales tienen que entrarlo no a condenarlo, sino a restaurarlo. En la ley de Moisés, el que era sorprendido muchas veces era eliminado de una, ¿se acuerdan? A piedra corrida. Pero en la ley de Cristo dice: no, si hay uno sorprendido, inténtalo, búscalo, consíguelo, restaurarlo. Dice que si usted y yo somos espirituales, debemos desarrollar un espíritu diferente, uno de mansedumbre, que tiene dominio propio, que tiene templanza, que tiene amor. Por eso la ley de Cristo habla también de amar a Dios con nuestra mente, porque en la medida que usted trabaje en su propia mente, amando a Dios todo el tiempo, el diablo no va a tener como meterle pensamientos de chismes, o de venganzas, o de rencores. Amén. Por eso el versículo dice que a ese espiritual, a ese que ha desarrollado espíritu de mansedumbre, le da un trabajo: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y yo les decía, amados hermanos, el ayuno va a ser poderoso. ¿Cuánto lo creen? Usted dispóngase, pero con una visión de ese ayuno. No venga únicamente por mis problemas, por mis asuntos, por mis conflictos, sino usted venga: Señor, me estás dando una palabra en la cual yo tengo que orar por mi hermano, por mi hermana, porque es una forma de sobrellevar las cargas que también esta persona lleve. Amén. Y cumplir así la ley de Cristo. Vamos a ver que para el último tiempo, en la venida de ¿quién? Del Señor Jesús, o del Señor Jesucristo, debe haber una actitud diferente. Sabe que si usted me pregunta a mí qué resultado espera usted, pastor, del ayuno que viene, obvio, esperamos milagros, respuestas, maravillas, sanidades, pero un cambio de actitud mía y de usted. Porque sería totalmente irresponsable de parte mía decir que ustedes cambiaran la actitud sin meterme yo en ese mismo. Y sí lo podemos hacer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué tenemos que cambiar la actitud? ¿Por qué es tan importante cambiar la actitud? Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Tiene un propósito, tiene una medida, ¿verdad? Eso es como el que va al médico. ¿Por qué es tan importante dejar el azúcar? ¿Por qué es tan importante dejar las harinas? ¿Por qué es tan importante dejar las grasas, los fritos? Y el médico le saca una medida, le dice: mire, porque sus triglicéridos le salieron volados, porque su colesterol está sumamente alto, porque el nivel de su glucosa está disparado, y cada día se le va a deteriorar más sus órganos, porque sus órganos trabajan más para poder compensar esto que usted le está metiendo. Entonces el médico le muestra una medida, y aquí tenemos una medida espiritual del por qué tenemos que cambiar de actitud. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7: mas el fin de todas las cosas que se acerca. Mas el fin de todas las cosas que se acerca. Y eso lo escribió hace como 2000 años.
Imagínense más ahora. Entonces, como somos conscientes que el fin de todas las cosas espirituales, físicas, naturales se acerca, nosotros tenemos que ver qué más nos dice la palabra. Dice: sed pues sobrios y velad. Nos pide un cambio, nos pide un tiempo de reflexión. 1 Pedro 4:7 nos pide algo con visión hacia el fin de las cosas. Una vida de sobriedad y no de embriaguez. Usted lo conoce claramente, que una cosa es la embriaguez y otra cosa la sobriedad. Tal vez aquí hay muchas mujeres que pueden decir: yo no he sido borracha, gloria a Dios por eso, pero sí han tenido que lidiar borrachos. ¿Sí? Muchas mujeres pueden decir eso: yo no he sido borracha, gracias a Dios, pero sí les ha tocado lidiar borrachos. Y sí han visto consecuencias de cosas difíciles por las personas andar en borrachera, que les han dolido mucho. Y han pensado: quizás si esta persona, este hombre, no se hubiera metido en esas borracheras, no había pasado esto, no había pasado esto otro. Pues yo no quiero solamente hablar de las borracheras físicas, quiero hablar de las borracheras espirituales, anímicas y sentimentales. Porque cuando dice sed sobrio, es lo contrario a ser borracho espiritual. El borracho se caracteriza porque se desconecta de la realidad del mundo. El borracho se caracteriza porque se desinhibe. Él ya no percibe autoridad, no percibe respeto, no percibe límites. El borracho espiritual le pasa lo mismo. Él se desconecta de la realidad, de la necesidad de orar, de la necesidad de clamar, de la necesidad de depender de Dios. Así como el borracho trastabilla y cae, muchas veces ha pasado, el borracho espiritual también termina trastabillando y cayendo. Eso no es cuento de que va y mete la llave en otra casa. Y nos da risa, pero así fue, ¿no? Porque pierde la proporción, pierde el juicio. Y aquí la palabra nos dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio. Te atacan, sea sobrio. Mi esposa y yo estamos sufriendo un ataque frontal y directo. Pero nosotros, ¿cómo debemos reaccionar? Con sobriedad. ¿Usted está sufriendo cosas difíciles? Levante la mano el que diga sí, amén. Estoy sufriendo cosas difíciles. ¿Qué le pide la Biblia? ¿Cómo sea su reacción? Con sobriedad. Y le añade: sea sobrio y además de eso vele en oración. ¿Qué le está diciendo? No se deje embriagar de ira, no se deje embriagar de descontrol, no se deje embriagar de rencor. Y sea un vigilante, no de cualquier forma, en oración. Porque cuando dice velad en oración, está diciendo vigile en oración, por usted y por los que le están lanzando los dardos. Y ahí está el triunfo. El versículo 8 de 1 de Pedro 4 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Escuche, deténgase un momentico ahí, por favor. Estamos hablando del fin de todas las cosas. Esa es la Biblia, ¿no? Y está mandando, no que usted aliste un búnker con agua, con comida, no, está hablando de cosas espirituales. Porque el espiritual acomoda las cosas espirituales. El espiritual acomoda el fin del mundo, no para lo material, sino acomoda lo que viene a lo espiritual. Y mire lo que viene: que para el fin del mundo, para el fin de los tiempos, debemos tener ferviente amor. Amor por el Padre, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Amor por el prójimo y amor por sí mismo. Ese ferviente amor, un amor que fierve. Encontré una palabra arcaica que decía hervir
a veces decían fervir. Fervoroso y hervir son muy parecidos. Entonces diciendo que un amor que hierva. Y yo sé que usted pone a hacer el agua para el tinto. ¿Cuántos dicen amén? Y más cuando sabe que el pastor va a ir. Dice hay que tener harta agua bien hervida porque a él le gusta el tinto y cargado. Y usted está pendiente y usted no va a hacer el tinto hasta que el agua no ¿qué? No hierva. Y usted conoce claramente cuando está hirviendo. Lo sabe, lo ve. Usted no se confunde cuando algo está hirviendo o no está hirviendo. Es más, como que pone alertas cuando ya hirvió. Ojo, el agua está hirviendo, como para que alguien no se acerque ahí, ¿sí o no? Qué tremendo que usted entienda que el amor que espera el Señor es un amor hirviendo. Que alerta, que mueva, que esté preparado. Usted pone a hervir algo generalmente porque tiene esa agua hervida para algo, ¿cierto? Hay señoras que ponen el agua a hervir, por ejemplo, para echar en las cañerías así hirviendo con jabón o con otras cosas para que por allá haya algo. El Señor nos está diciendo aquí que nosotros debemos tener ese ferviente amor como uno de los requisitos para estar listos para el fin de los tiempos. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe que hay gente pecadora? Mucha. Nosotros también entre ellos. Pero ¿cómo van a ser libres? Envueltos en el ferviente amor. ¿Sí? Porque dice que cubrirá multitud de pecados. Como diciendo, ya no les serán vistos. Yo quiero que se entienda este mensaje en visión al ayuno, pero en visión a lo que está pasando en esto. ¿Amén? Y aunque a usted lo aborrezcan, a mí me pasa, hay gente que lo aborrece, y hay gente que predica y ora y va, pero en lo secreto nos aborrecen, nos hablan y nos decretan. Pero el Señor me dice a mí, tú sé sobrio, vela por ello en oración. Y ten ferviente amor. Si a ti te dan la bofetada, tú respóndele con ferviente. Si te están pagando con desprecio, tú responde con ferviente amor. Amén. Actuar entre el pueblo de Dios fervoroso, con fervoroso amor, y actuar entre la iglesia con fervoroso. Sabe que una de las batallas que vamos a ganar en ese ayuno es aprender a expresar el amor. Sí, claro, le dan una bofetada, la devuelven más duro y no es lo que nos manda el Señor. Mire, esto es muy serio. En las consejerías uno aprende también muchas cosas. Casi siempre conflicto familiar, papá, mamá e hijo. Y ellos vienen a la iglesia y hay que desenvolvernos a través de la presencia del Espíritu. Entonces nos manda el Señor a esculcar a ver qué es. Y comienzan las acusaciones, ¿no? El uno, el otro hizo, el otro no le hizo, no sé dónde ellas, ellos también que esto. Pero cuando usted está conectado con el Espíritu Santo de Dios, dice, bueno, aquí le vamos a buscar un camino por donde es que fue el asunto. ¿Dónde están las raíces? Y entre todo ese grupo había un varón. Y a él le costaba mucho expresar amor. Y las hijas, parte del conflicto era que no percibían que el papá les expresara el amor. Parece una bobada, para ellas no lo era. Era importantísimo para ellos. ¿Y sabe dónde estaba la raíz? Que él no sabía expresar el amor, porque a su vez el papá nunca le había expresado amor. Y el amor hay que expresarlo. El amor santo, estamos hablando.
No la melosería, yo soy muy meloso, perdónenme, y mis hijos todavía aquí me besan delante de usted. Yo digo, háganlo, nunca les he reprimido, me besan en la frente, se levantan, me dicen, se despiden. Soy muy meloso, porque así era mi papá conmigo. No, no necesariamente eso, pero hay muchas formas de expresar el amor. Y hoy el Señor quiere recordarnos eso, que necesita el fervoroso amor, sin venganzas, sin rencor. Imagínense que alguien diga, voy a amar a mis hermanos. Me voy a decidir a no meterme más con los que están chismeando en la iglesia. Por amor. No le voy a parar orejas al que sale a la panadería a criticar que se hicieron, que no hicieron, que los zapatos del pastor, que la corbata del pastor, que nada. Por amor no lo voy a hacer. Por ferviente amor no voy a criticar. Ahora, aclaro, no todos los que van a la panadería hacen eso, sino por sí. Por sí. Hermanos amados, y por ferviente amor decir, no voy a chismear más, no voy a usar mi celular para si hicieron, si habló, si habló, no. Por ferviente amor voy a desalojar de mí ese sentir de venganza y de rencor hacia mis hermanos. No está bien, hayan hecho lo que hayan hecho. El versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos. ¿Qué es hospedarse? Recíbanse los unos a los otros. No debe haber favoritismos. Esto es primera de Pedro 4:9. Porque dice hospedaos los unos a los otros sin favoritismo. Con esa sí yo se me voy, porque esa me deja en la casa, además me gasta. No, váyase también con la que ni la lleva hasta la casa ni le gasta. Más bien gástele usted. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, dice. Amén. Hospedarse, recibirse, pero sin murmuraciones. ¿Qué nos está advirtiendo la palabra? Que al que usted reciba no le va a llegar perfecto. Que al que usted reciba no le va a llegar como a usted le gusta. Pero la palabra dice hospedaos. Por causa de los últimos tiempos, aprendan a hospedarse unos a otros sin murmuraciones. Pastor, pero fue que me enteré, yo no, esa persona abrió el corazón. Sí, el Señor le dice, pues entonces sea sobrio, pídele en oración por esa persona. Sea sobrio. En esa sobriedad, déle el consejo de la palabra de Dios. ¿Usted no ha visto que si la persona no se siente hospedado en la iglesia, busca el mundo? Sin murmuraciones. Acoger, recibir sin críticas, ni chismes, ni prejuicios. Y el versículo 10 y 11, con eso vamos a ir terminando, para que usted vaya al arroz y le apague. Si no, se le hace mucha pega, ¿no? Se quema, dice la luz. Dice, cada uno según el don que ha recibido. A mí me impresiona esta palabra porque está dando a entender Dios que a todos le da Dios algo para que den a la vez. Ministrelo a los otros. El don que Dios nos ha dado no es para nosotros mismos. ¿Es para qué? Ministrarlo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí hay unos secretos tremendos. Número 1, es un don recibido, no propio, es un regalo recibido, viene de Dios. Número 2, es para ministrarlo, es para ponerlo para la obra, para que aquellas personas que están cargadas sientan que alguien los envuelve en el fervoroso amor, que alguien les ayuda, que alguien los recibe, los hospeda. Por eso debe tener espíritu de mansedumbre, por eso debe tener un desarrollo espiritual. El que tiene desarrollo espiritual no anda pensando en vengarse, en estar chismoseando o en estar con rencores. Número 2, ministrelo con. Número 3, como buenos administradores,
al administrador es porque tiene un amo, dueño de las cosas. Todo administrador le piden cuentas. Ahora, en el último viaje misionero que estábamos, el dueño de la finca decía muy claramente: me tocó sacar ese administrador porque en el mismo momento en que le pedí cuentas no me dio lo que yo le pedí. Y yo me acordaba, uy, eso está en la palabra de Dios. El dueño de todo te va a pedir a ti y a mí cómo administraste lo que Dios te dio. Los regalos que Él te dio, el tiempo que Él te dio, la vida que Él te dio, los recursos que Él te dio. Y número 4, la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa? Que la gracia, la oportunidad de Dios, el favor de Dios se manifiesta además de una forma multiforme. Por eso no podemos criticar, porque Dios puede usar una persona así, Dios puede usar otra persona así, desde que sea Dios. Y con esto terminamos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Algo muy productivo por los otros. No se vaya decepcionado. Usted ya recibió el momento de milagro, pero también Dios le manda un encargo. Eso es como y después de atenderle le diga: bueno, ahora ya que almorzó, que está llenita, le pongo un encargo. Y usted no se siente capaz de decir: no, pero ¿cómo con ese almuerzo tan tremendo no voy a recibir el encargo? Entonces el Señor ya nos dio milagros, ya nos dio sanidad, ya nos dio respuestas hoy, pero nos está encargando. Pórtense como iglesia, no como individuos. Y como iglesia hay que mirar a los que faltan, a los que caen en falta, restaurarlos. Como iglesia hay que hospedar a mucha persona que no está bien, pero no para murmurar sobre él, sino para restaurarlo. Si Dios te ha dado un don, úselo. El don de venir a orar, el don de compartir el pan, el don de dar un buen consejo. A mí me ha dado el don de predicar, bendito sea el Señor, no es mío, me lo dio Él. El don de discernir la palabra de Dios me la dio Él, no es mío, pero tengo que usarlo, por eso tengo que predicar y preparar las enseñanzas. Me ha dado el don de percibir el mover del Espíritu Santo, decir: esto es un regalo, no es mío, no me nació, Dios me lo quiso dar, pero un día me pedirá cuenta. Mira, ¿fuiste buen administrador? Hermanos, y que si lo que hablamos, hablemoslo conforme a las palabras. Todo lo que sea, todo lo de política, lo de social, lo de económico, hablemoslo conforme a las palabras de Dios. Si usted ministra, mire que no es para todos, dice: si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, no en su humanidad, no en lo que usted piensa, no en lo que usted cree, sino conforme al poder de Dios. Y con esto es lo importante, en este ayuno que prácticamente comenzó desde hoy, para que en todo sea Dios glorificado. Aún en ese arroz tan rico que le queda, sea Dios ¿qué? Glorificado. Sí, amén. Porque usted lo sirve y nos lo comemos con gusto. ¿Y a quién le damos las gracias por ese arroz? Y glorificamos que permitió la estufa, permitió el arroz, permitió la salud, permitió todo para poderlo comer. Que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, porque Él es nuestro Señor. A Él pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro imperio más poderoso que el imperio de Dios. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar por nosotros. Vamos a orar por la iglesia. Que no nos comportemos solo como individuos aislados unos de otros, sino como iglesia. Que día le dije a un joven, porque me llamó y me dijo que estaba viendo cosas muy difíciles allá donde está, que había una división tremenda. Le dije: hermanos, que la iglesia no se construye con ladrillos,
El faraón era el que decía: los ladrillos se hacen así y monumentos se hacen así y punto. Y la iglesia se construye con piedras vivas. Entonces yo tengo que ser sabio para que se acomoden unas piedras vivas con otras. Amén. La iglesia, le dije, la iglesia no es una empresa para producir plata, para producir dividendos. No, la iglesia es un organismo, tiene vida. Y comienza con las piedras vivas. Y si usted quiere grandes bendiciones, comience hoy por sentirse una piedra viva, una parte del reino de Dios para edificar y levantar a otros. Cierre sus ojos, dígale: Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a los pastores, a las pastoras, a los hermanos, a las hermanas. Ayúdanos, Señor, a ser una verdadera iglesia, no una empresa. No un lugar para producir, una empresa que se maneja ahí con sensaciones humanas. Como dijo un día hace poco una sierva con berraquera: no, Señor, esto es con amor ferviente, esto es con espiritualidad, esto es con crecimiento espiritual, esto es con un espíritu de mansedumbre, esto es con la unción del Espíritu Santo, esto es con el conocimiento de Dios y con la comunión con Dios de mucho tiempo. Ayúdanos, Señor. Y si quieres tú decir: Señor, perdóname, porque he sido mucho tiempo una persona que piensa más en mí que en mi prójimo, que en mis hermanos. Ayúdame, Señor, porque tenemos que sobrellevar las cargas de los unos por los otros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y reciba la bendición del Padre eterno. Reciba la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios. Los bienes, las bendiciones, los milagros y las respuestas de Dios, recibámoslas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así estamos despedidos. Dios les bendiga.